¿Cómo vamos? Al aire. Un espacio semanal para explorar y aprender sobre la calidad de vida en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander. En cada episodio te traemos información, análisis y perspectivas sobre los temas que más impactan nuestra región. Como sabemos lo mucho que te importa tu ciudad, prepárate para descubrir cómo puedes ser parte activa de su desarrollo. ¿Cómo vamos al aire? Una coproducción de Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Y UNAP Radio. Los miércoles a las 11 de la mañana en unapradio.com y nuestras redes sociales. Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a Cómo vamos al aire, este espacio en donde conversamos sobre los temas que influyen en nuestra calidad de vida en el área metropolitana de Bucaramanga. Mi nombre es Joana Cárdenas Acevedo, soy la directora de Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Y en este episodio particularmente hablaremos sobre un tema muy importante y es el entorno económico de nuestra región y cómo impacta este entorno económico nuestra calidad de vida y el desarrollo en el territorio. Para profundizar, ¿Cómo vamos? Al aire. Las perspectivas de los temas que más le importan a la gente. Para profundizar en este tema, hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, Ismael Estrada Cañas. Él es el director del Centro de Información Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y miembro además del comité técnico de nuestro programa. Ismael Estrada Cañas es economista, tiene distinción cum laude de la Universidad Industrial de Santander y magíster en Economía y Desarrollo de esta misma institución. En su trayectoria profesional ha sido docente e investigador en el área de análisis de datos y evaluación de impacto de la UIS, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad Popular del Cesar, entre otras instituciones de educación superior. También ha sido consultor en temas de evaluación de tecnologías sanitarias para el Ministerio de Salud y Protección Social y en la reciente pandemia de COVID-19 fue asesor de despacho de la Alcaldía de Bucaramanga en la estimación de modelos predictivos para la toma de decisiones en materia epidemiológica. Actualmente, como mencioné, Ismael se desempeña como director del Centro de Información Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que es la unidad de analítica que administra, gestiona y procesa toda la data del registro mercantil de las empresas legalmente constituidas en Santander. Ismael, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos a este espacio. Joana, muchísimas gracias a ti. Una buena tarde para todos. En este espacio la idea es poder conversar sobre la dinámica reciente del tejido empresarial del área metropolitana de Bucaramanga y cómo esa dinámica ha estado influida por indicadores macroeconómicos del país y digamos que en un año de fluctuaciones económicas importantes, un año de reformas en materia pues de política nacional, reforma laboral, reforma a la salud. Entonces, digamos que ha sido un año muy movido y por lo tanto esa dinámica se ha reflejado también en los resultados que están teniendo nuestras empresas y por supuesto pues toda la economía del área metropolitana. Así es, Ismael. Nosotros lanzamos en septiembre de este año el informe de calidad de vida 2024, que tú conoces más que nadie este producto también por ser parte de nuestro comité técnico. Y allí en este informe de calidad de vida mostrábamos cómo entre el 2021 y el 2023, particularmente tras la crisis, por supuesto, que vivió el mundo en 2020, Colombia y el área metropolitana de Bucaramanga sin duda, pues entre el 2021 y 2023 varios indicadores que se presentaron en el programa muestran un comportamiento positivo al cierre de 2023. Incluso muchos de estos indicadores cerraron mejor el 2023 en comparación de cómo cerraron el 2019. Es decir, la administración anterior del alcalde, bueno, cada uno de los alcaldes del área metropolitana más bien, recibieron unos indicadores del entorno económico en 2019, al cierre del 2019, y el área metropolitana logró en estos indicadores cerrarlos mejor en el 2023, aún con una pandemia de por medio. Entre ellos, pues hubo un aumento del valor agregado real del área metropolitana, que en promedio fue del 4,5% en estos años.
aumentó el número de personas que participan en el mercado laboral, aumentó la tasa de ocupación. En 2023 la tasa de ocupación cerró en el 60%. En el 2019 el cierre había sido de 56% la tasa de ocupación. También en el 2023 tuvimos un mejor cierre del desempleo juvenil, por ejemplo. En el 2019 el desempleo juvenil fue del 11,2%, del 18,1%, mientras que en el 2023 bajó al 16,4%. También el desempleo, digamos, la tasa general de desempleo cerró en un mejor indicador. En 2019 fue del 11,2%, mientras en el 2023 cerró en el 9%. Así que, pues, la economía del área metropolitana mostró una recuperación y un impacto positivo en el crecimiento económico y en el mercado laboral. ¿Cómo le explicamos a quienes se conectan a esta hora cómo podemos leer el comportamiento de la economía en la ciudad a partir de esos indicadores? ¿Qué significan estos indicadores para las empresas del área metropolitana? Bueno, Joana, menciona cifras muy importantes que finalmente están recogidas en lo que es el Producto Interno Bruto del Departamento de Santander y pues a nivel de municipios ya lo que tiene que ver con valor agregado, que también lo mencionabas. Finalmente, mira que lo que da, digamos, estas cifras dan cuenta de una recuperación completa de todo lo que significó la pandemia para la economía del área metropolitana. Digamos que la tendencia hasta 2019 venía siendo de crecimiento, digamos que todos estos indicadores económicos y sociales venían mejorando, la pobreza disminuía, la producción crecía, etcétera. La pandemia significó pues para todos un break, ¿no? Y digamos que terminó restando a todo ese proceso que se traía y hay que reconocer que seguramente por el esfuerzo mancomunado de las administraciones locales del área metropolitana, pero también de los empresarios y de las instituciones que trabajamos por el fortalecimiento económico del área, pues digamos que lo que hay ahí es el resultado de todo ese esfuerzo y cómo nos hemos recuperado. Podemos hablar hoy de una recuperación completa de la pandemia sin que, pues, por supuesto, dejemos de notar algunos rezagos todavía de ese momento, pero digamos que lo que está pasando en este momento es que el área metropolitana de Bucaramanga se ha recuperado, la economía del área metropolitana se ha recuperado después de la pandemia. Y digamos, esos resultados positivos están muy relacionados, Joana, con dos hechos importantísimos. El primer hecho es, como mencionaba, valor agregado y PIB. Ha habido un crecimiento económico importante, incluso en el año 2023, cuando el país no creció, el departamento de Santander aumentó su PIB en un 1,6%. De otra parte, la dinámica del emprendimiento en la ciudad o en el área, pues en la ciudad metropolitana, digamos que no se ha detenido. Incluso lo que hemos visto es que después de la pandemia esta dinámica digamos que ha aumentado su dinamismo. Eso da cuenta un poco pues de la resiliencia del emprendedor y del empresario santandereano. Y eso, por supuesto, pues redunda, tú sabes que, es decir, el PIB es generación de riqueza y, por supuesto, pues implica mayor ingreso agregado y, por supuesto, pues mayor ingreso implica producir más y para producir más necesitamos aumentar la fuerza laboral y mayor fuerza laboral ocupada pues implica ingresos para las personas y en últimas mayor calidad de vida. Entonces lo que estamos viendo, Joana, es que en este momento estamos dejando atrás el fantasma de la pandemia en la economía metropolitana y estamos hoy retomando la dinámica que traíamos previa a 2019. Entonces, digamos que no es raro que hoy tengamos indicadores o que hayamos cerrado 2023 con indicadores un poco más altos que en 2019, porque en efecto era la tendencia que traíamos. De acuerdo. Conversando un poco en esto que mencionas y señalas de cómo el sector empresarial ha tenido un rol importante, además, por supuesto, de las acciones públicas que hubo tras la pandemia y en conjunto pues de otros actores e instituciones como la Cámara de Comercio de Bucaramanga, entre ellas. Ustedes nos compartieron un dato muy valioso que tiene que ver con cuánta es el tejido empresarial del área metropolitana. Y nos entregaron un dato de más de 74.000 empresas. Esa es la masa empresarial para quienes hoy están conectados con nosotros y se preguntan cuántas empresas hay
en el área metropolitana de Bucaramanga, bueno, hay más de 74.000. La mayoría de ellas están dedicadas al comercio en cerca del 43% y luego al sector servicios en un 24,5%. Y en el tercer lugar se encuentra la industria manufacturera con un 13% de esa masa empresarial. Sin embargo, sabemos que es el sector servicios el sector que más empleo genera. Si bien en el total de la masa empresarial es el 24,5% de las empresas, estas generan el 40% del empleo. ¿De acuerdo? El 23% lo genera el sector comercio y la industria manufacturera en un 13%. Expliquemos un poco a quienes se conectan a qué se debe este tipo de comportamiento. ¿Cómo es eso de que hay más empresas del sector comercio, pero ellas bajan a la segunda posición a la hora de generar empleo? Vale, Joana, mira, algo importante es mencionar que 74.000, un poco más de 74.000 empresas en el área metropolitana son las empresas legalmente constituidas y registradas pues en la Cámara de Comercio, ¿cierto? No obstante, esa no es la totalidad de las empresas que hoy están produciendo en el área. De hecho, tenemos una gran masa de empresas que están en la informalidad institucional, es decir, empresas que no tienen unos registros y bueno, todo lo que está asociado a la informalidad empresarial y por supuesto eso lleva a la informalidad laboral también. Entonces, un poco entender que este tejido tiene este tamaño, pero no son todas las empresas que existen. De acuerdo. En estudios que hemos hecho, muy parcializados, por supuesto, porque es muy complejo, digamos, llegar a hacer un cálculo exacto de cuántas empresas tenemos en la informalidad, pero digamos que eso lo esperamos conocer recién con los resultados del Censo Económico Nacional Urbano que está desarrollando el DANE en esos momentos. Ahí esperamos tener pues una fotografía real del tejido, sobre todo informal, que desde instituciones como la Cámara de Comercio pues nos interesan. Nosotros nos hemos acercado a ellos, por eso hemos hecho pues algunos pilotos sectorializados en el área metropolitana. Podemos mencionar algunos pilotos que hicimos en la zona de San Francisco, otros que hicimos en la zona de Campo Hermoso y otro que desarrollamos en el barrio La Cumbre, ¿cierto? Y Joana, solo por poner alguna cifra que puede no ser la cifra real, porque como te digo, no revisamos todo el área metropolitana, sino algunas zonas, pero más o menos encontramos que por cada 4 empresas formales hay 5 informales en el área, o sea que tenemos un tejido mucho más grande. Eso implica, o eso explica un poco por qué es el sector comercio, digamos, porque se dedican más a ese tipo de actividades, porque la empresa informal se dedica a actividades en las que necesita, digamos, inversiones iniciales más bajas. Entonces, por eso lo vamos a encontrar en comercio y en servicios, porque incluso en servicios no necesitan lo que el empresario pequeño, el emprendedor denominaría el plante, ¿ves? Porque simplemente unos, digamos, son servicios no complejos, además, podemos mencionar temas de plomería, es decir, ese tipo de servicios, pero de la parte formal pues tenemos unos servicios más especializados que concentran, por lo tanto, una mayor cantidad de mano de obra, mucho más que el comercio. Entre otras porque nuestras empresas, digamos que el 97% de nuestro tejido empresarial son MIPES, micros y pequeñas empresas. Entonces, muchas empresas de comercio, pero muy pequeñas, pues van a tener una demanda de mano de obra menor que un sector servicios que no es pequeño, que es un sector grande, pero que tiene una mayor proporción de empresas formales, y esas empresas formales son un poco más grandes, y al ser más grandes estas empresas pues tienen una demanda de mano de obra, digamos, un poco más amplia que la que tendría el sector comercio. Digamos, eso explica un poco esa dinámica. Y bueno, luego hay un fortalecimiento del tejido empresarial de servicios, tanto en la parte formal como en la parte informal, porque también hay una dinámica externa que se está moviendo hacia el área metropolitana de Bucaramanga. Entonces, hoy es tal vez la segunda o tercera ciudad con mayor cantidad de call centers en Colombia, por ejemplo. Entonces, digamos que todo ese tipo de servicios pues generan una cantidad de empleos impresionante.
algunas empresas, conocerás algunas empresas de esas que se dedican a servicios de BPO y sabes que digamos que la demanda de mano de obra que tienen es importante porque tienen turnos, porque rotan personal, etcétera. Entonces, digamos que eso explica un poco por qué comercio es a lo que más nos dedicamos, pero servicios es la que más emplea personas. Esto me parece muy importante realmente, Ismael, porque eso tiene que ser muy claro en quienes nos escuchan, y es que esas 74.000 empresas efectivamente son las registradas en Cámara de Comercio. Como tú bien destacas, hay una masa importante en la informalidad que genera empleo informal, pero en este caso, dado que no hay datos precisos y que hay estimaciones, y que como tú bien señalas, el Censo Económico Nacional Urbana nos va a dar una mirada mucho más cercana a esa realidad del área metropolitana, pues hoy digamos que vamos a enfocarnos en esas empresas formales que están registradas en Cámara. Algo que nos llamó significativamente la atención desde el programa fue la generación de empleo de esa masa empresarial formal. Aquí los datos nos mostraban, los que nos compartieron desde Cámara de Comercio de Bucaramanga anualmente, que el 52% de las más de 74.000 empresas generan autoempleo, es decir, que son empresas gestionadas por una sola persona. Y este porcentaje de autoempleo ha aumentado entre el 2016 y el 2023 en 10 puntos porcentuales, es decir, hay una tendencia hacia el autoempleo. Y estos datos también, digamos, este tipo de comportamiento también se refleja en los datos sobre emprendimiento en Bucaramanga y su área metropolitana. En 2023 el reporte de Cámara de Comercio es que se crearon cerca de 11.000 nuevas empresas en el área metropolitana de Bucaramanga para el 2023, y de esas cerca de 11.000, el 77% fueron autoempleo. Una tendencia pues que en las nuevas empresas también es importante, un aumento de 16 puntos porcentuales en comparación con el 2016. ¿A qué se debe este comportamiento? ¿Qué está pasando en el área metropolitana que se está acentuando esta tendencia? Bueno, Joana, ahí eso es un tema un poco agridulce, ¿sabes? Con un sabor un poco agridulce porque, pues, si bien recuerdas, y recuerdan quienes nos escuchan, las cifras más recientes de los últimos 2 años, tal vez 2022, 2023 y parte incluso de 2024, Bucaramanga, área metropolitana, tuvo la tasa de desempleo más baja de todo el país, ¿cierto? Incluso cuando en el país teníamos tasas de desempleo a 2 dígitos, en el área estábamos a 1 dígito. Así es. Y eso, digamos que tiene muchas explicaciones, pero gran parte de la explicación está precisamente en la parte informal, en la parte formal, dado por el emprendimiento, Joana. Entonces, lo que está pasando es que estamos teniendo jóvenes, ¿cierto?, que salen, eso explica un poco por qué la disminución de la tasa de desempleo juvenil, que terminan su universidad, que terminan de formarse, o incluso quienes no tienen la posibilidad de hacerlo, de formarse en alguna institución de educación superior, y llegan a buscar en el mercado laboral, ¿cierto?, y no encuentran de pronto allí una oportunidad, entonces deciden emprender. Tú mencionabas las cifras de emprendimiento y es cierto que son importantes, 11.000. En lo corrido del año 2024 llevamos un poco más de 13.000 emprendimientos. Wow. Y eso da cuenta de ese crecimiento que ha tenido el emprendimiento, pero cuando se revisan las cifras, un poco como lo mencionabas, pues uno se da cuenta que ese emprendimiento es unipersonal, es decir, son opciones de autoempleo que están buscando las personas, ¿cierto? Y en la parte informal sucede exactamente lo mismo, con condiciones un poco menos favorables para quienes se dedican a actividades informales siendo autoempleados, porque pues hay un tema allí de la, digamos, del ingreso que se puede percibir que no está asegurado, y con ello pues todo el tema de seguridad social que tampoco está garantizado para estas personas. Entonces hay un aumento de la ocupación, por supuesto, eso es importante, eso ha reducido el desempleo, por eso digo que era, digamos, tiene un sabor agridulce, porque eso es bien importante. Y finalmente una fuente de empleo formal o informal que genere ingreso y permita vivir, pues digamos que para el ciudadano, para la persona, pues es exactamente igual que una opción formal, por la percepción de ingresos, ¿eh? Luego pues todos los temas de seguridad social pues son adicionales, pero digamos que la realidad es esa. En esa parte, digamos, explica por qué el desempleo disminuye, pero por supuesto, Joana, el hecho de que esos emprendimientos, digamos, sean emprendimientos poco tecnificados, de bajo valor agregado, pues al final va a redundar en las expectativas de vida que tienen esos emprendimientos, ¿cierto? Entonces,
lo que estamos viendo también es la salida de una cantidad importante de empresas, ¿cierto? En un año típico se registran, alrededor de 12.000 empresas en la Cámara de Comercio, nuevas, pero también se nos van alrededor de 8.000, 9.000. ¿Ves? Okay. Entonces, que no necesariamente son las que se crearon ese año. De hecho, tenemos estudios acerca de supervivencia empresarial donde lo que hacemos es seguimiento a una cohorte de empresas para revisar sus expectativas de vida en un horizonte temporal, digamos, importante, 5 años, 10 años, etc. Entonces, no es raro porque el desempleo está disminuyendo, los niveles de pobreza también. Hay una dinámica formal e informal en el autoempleo que, digamos, nos llevan a tener estas cifras positivas, pero pues no debemos ser pues triunfalistas con esto, porque sí es importante trabajar en lo que tiene que ver con trabajo decente y con empleo formal. De acuerdo. ¿Sabemos cuántos de estos emprendimientos son por oportunidad y por necesidad? ¿Eso existe? ¿Algunos estudios que nos acerquen a entender esta dinámica de los emprendimientos? Joana, yo creo que esa es una oportunidad que tenemos, digamos, quienes nos dedicamos a hacer análisis de este tipo, porque no existe hoy algún diagnóstico, ni siquiera en la Cámara de Comercio, donde incluso se registran los emprendimientos, pues no les preguntamos por qué se están registrando, si es porque no encontraron otra opción o si es por el contrario, porque en efecto pues hace parte de un plan de negocios estructurado y demás. De acuerdo. Lo que hemos intentado desde la Cámara es pues fortalecer los centros de desarrollo empresarial, buscando que esos emprendimientos, una vez se creen, pues tengan una expectativa de vida un poco más larga, que se pueda fortalecer ese tejido empresarial y que incluso trabajamos con informales, que incluso aquellos emprendimientos que son informales pues lleguen a transitar por una ruta que nosotros hemos llamado o denominado la ruta F, la ruta del fortalecimiento empresarial. Y es que tomamos desde la idea de negocio, ¿cierto? Y le damos un acompañamiento y lo soltamos el día que esas empresas incluso estén exportando, si así lo deciden. Pero pues es un camino complejo. De acuerdo, de acuerdo. Aquí, y a propósito de esto que mencionas, Ismael, me encantaría que hiciéramos algo alrededor de este tema. Nosotros en la encuesta de percepción ciudadana podemos, me imagino yo, poner una pregunta muy interesante que se ha estudiado a nivel mundial frente a las aptitudes y vocaciones que tienen las personas frente al emprendimiento, ¿no? ¿Qué tanto realmente aspira una sociedad a emprender o si realmente el emprendimiento es una alternativa ante la falta de oportunidades del mercado laboral, ¿no? Un mercado laboral, digamos que no está tan consolidado y no puede ofrecer unos salarios tan competitivos y las personas prefieren a su vez entonces dedicarse a emprender porque puede que para ellos sea, digamos, más rentable o una oportunidad más inmediata de obtener ingresos como tú mencionaste. Entonces ahí tenemos muchas cosas que hacer y creo que juntos, tanto Cámara como Bucaramanga Metropolitana como vamos, las universidades del área metropolitana, tenemos mucho que aportar en este debate profundizando sobre este tema en específico, porque parte, digamos, de esos objetivos y de una calidad de vida a la que aspiramos los ciudadanos es tener oportunidades de empleo formal y decente, ¿no? Ese empleo del que hablamos en los ODS y del que se aspira pues que exista en la región. Por supuesto. Joana, yo creo que hay dos temas conexos que sería importante también revisar en estudios de ese tipo y que creo que ahí están las oportunidades para entender un poco pues esta dinámica de la que tú hablabas hace un momento. Uno tiene que ver, por supuesto, con el aumento pues de la fuerza laboral formal e informal, ¿cierto? Producto, por ejemplo, de la migración. Digamos que no es un secreto que nosotros somos, el área metropolitana, sus municipios son receptores de población migrante y que ese aumento de la fuerza laboral ante las mismas empresas, pues genera básicamente una reducción de los salarios que puede ofrecer tanto la parte formal como la parte informal del mercado. Entonces, digamos que ante esos salarios bajos, pues seguramente los jóvenes deciden tener otras opciones.
Eso es una cosa. Otro tema relacionado puede ser las motivaciones que tienen los emprendedores jóvenes, porque lo que nos hemos dado cuenta es que hay una gran cantidad de emprendedores que no sobrepasan los 30 años. Entonces, digamos que eso puede estar relacionado también con las expectativas que ellos tienen versus lo que el mercado les ofrece. Es decir, los chicos hoy, y esto es una hipótesis, los chicos hoy tienen unas expectativas de viajar, de tener un trabajo flexible, un trabajo desde casa. Los jóvenes hoy no están pensando en mi empresa, en quedarse en la empresa 30 años y pensionarse allí, como era el caso de nuestros abuelos, de nuestros papás. Hoy el mundo se hizo un poco más pequeño y los jóvenes quieren estar insertos en esa dinámica. Eso puede explicar un poco por qué el emprendimiento pues, les puede ofrecer más flexibilidad a ellos. Y finalmente un tema que también hemos visto desde la Cámara que puede ser importante, Joana, son las motivaciones. Así como preguntabas hace un momento por las motivaciones para emprender, también las motivaciones para salir del mercado, o sea, por qué mueren nuestras empresas. Entonces la motivación allí es porque, es porque el negocio no era rentable, o la motivación allí es porque, no sé, lo puedo fortalecer de otra manera, porque hice alguna fusión, etcétera. Esas motivaciones de salida de las empresas también son importantes. Algunos análisis que hemos hecho, no censales por supuesto, unos temas muestrales con entrevistas a emprendedores que cancelaron sus emprendimientos después de 1 y 2 años de estar funcionando, pues lo que hemos encontrado, Joana, es que el perfil de esa empresa que cierra es una empresa que no genera valor agregado. Es una empresa que se dedica a una actividad muy básica y que compite en un mercado muy amplio, muchas veces sin mucha formación o información. Entonces, digamos que eso nos motiva un poco más a seguir trabajando como institución en el fortalecimiento de esas ideas, porque algunas de esas ideas pueden progresar, pueden tener futuro, pero le falta formación al emprendedor. De acuerdo, hay algo, eso que tú mencionas es muy relevante particularmente porque los emprendedores y los empresarios necesitan unas habilidades, unas capacidades, un conocimiento, pero además unas aptitudes también y actitudes frente a la labor que emprenden. Es un camino arduo, de mucha pasión y de mucho esfuerzo ante un mundo globalizado, amplio, con digamos, muchos tipos de consumidores. En fin, la competencia es realmente importante. ¿Tiene Cámara de Comercio identificados los principales retos y desafíos que enfrentan las empresas del área metropolitana? Sabemos, digamos, algunos cuellos de botella que sean importantes y deban ser trabajados de manera conjunta con el sector público para generar un mejor entorno para las empresas. Bueno, Joana, hay un diagnóstico que ni siquiera es nuestro, hay un diagnóstico que viene del Índice Departamental de Competitividad, cuyos resultados se presentaron hace un par de meses, en lo que antes era la medición Doing Business, ¿cierto? La facilidad para hacer negocios, y es que crear empresa en Colombia es complicado, pero en Santander es más complicado. Es decir, hay un cuello de botella con todo el tema, digamos, de los trámites que hay que hacer para crear una empresa formal. Eso unido a un tema de unas cargas tributarias de entrada que no son diferenciales para las empresas y que terminan generando incentivos perversos para el emprendimiento. Entonces, digamos que un emprendimiento digamos que el emprendedor no sabe todavía o no tiene una expectativa clara de qué va a pasar con su empresa, pues no se va a ir a formalizar de una vez, a echarse unas deudas encima que le vienen pues por efecto de tener que responder por una carga tributaria. Adicional a eso, pues la cantidad de trámites. Hace unos años se crea la ventanilla única empresarial en Colombia, tratando de tener como unificado en un solo lugar todos los trámites, pero lo cierto hoy es que en la medición del Índice Departamental de Competitividad, uno de los talones de Aquiles que tenemos en el área metropolitana es precisamente la cantidad de trámites que hay que hacer. Nosotros desde la Cámara hemos tratado de simplificarlo, hemos tratado de digitalizar y de virtualizar muchos de nuestros servicios, pero no es solo la Cámara de Comercio donde debe ir el empresario. Entonces, eso aunado, digamos, a alguna falta de conocimiento de a dónde debo ir, porque si yo voy a vender algo que tenga que ver con alimentos, entonces no tengo ni idea cómo es el tema con el INVIMA y el registro de marca, etcétera. Entonces, digamos que eso abruma al emprendedor que está más motivado es por sacar adelante su negocio y que deja pues los temas formales pues como una cuestión de por si llego a tener éxito, que si triunfo, pero para poder lograr eso pues necesito esforzarme y necesito trabajar arduamente en mi emprendimiento
emprendimiento ahora. De modo que lo que sucede es que el emprendedor no ve la formalización hoy como un tema primario porque le da de entrada unas condiciones diferenciales, sino que lo ve como digamos, como un resultado de su actividad, que si es ese resultado, digamos, es atractivo, llega a formalizarse. O sea, no ve en la formalización hoy un camino para fortalecerse, sino que espera estar fortalecido para llegar a la formalización. Es decir, el emprendedor está viendo la formalización hoy como un tema pues netamente de trámite, pero que nada tiene que ver con su negocio. De acuerdo, que es algo que se está tratando de cambiar desde Cámara, ¿no? Lo acabas de mencionar y es como la formalización contribuye al éxito empresarial, porque le da acceso a las empresas a múltiples ventajas, aunque también acarrea algunos costos para el emprendedor. Ismael, tenemos 5 minutos para finalizar y me gustaría que en este cierre nos puedas contar un poco sobre el índice de competitividad municipal que presentó la Cámara de Comercio el viernes pasado. En este índice de competitividad, cuéntanos brevemente qué se mide y cuáles son los principales retos que allí se presentan para el área metropolitana de Bucaramanga o para cada uno de sus municipios, porque este ya desagrega, ¿no? Entiendo que son cerca de 90 municipios los que se evalúan en el índice. Bucaramanga quedó de tercero en esta ocasión, entonces cuéntanos brevemente qué mide el indicador y cuáles son esos retos que deberán ser trabajados en cada uno de los municipios del área. Perfecto. Joana, mira, rápidamente debemos empezar entendiendo qué es eso de la competitividad, ¿cierto? Entonces, competitividad, como está definido, digamos, en múltiples instituciones y demás, tiene que ver con un conjunto de factores de producción, ¿cierto? De políticas y de instituciones que ejecutan esas políticas en favor de ese, y digamos, o para darle guía a esos factores, o al uso, a la forma como se explotan esos recursos, de manera que la competitividad en últimas tiene que ver con qué tan dispuesta está una ciudad o un territorio para facilitar la productividad. ¿Ves? De manera que la competitividad no es en sí un fin, es un proceso. Por lo tanto, es por eso que nosotros hacemos una medición anual de ese desempeño competitivo y es por eso que pues, los territorios pueden aumentar o disminuir posiciones y pueden mejorar o desmejorar su dinamismo competitivo. Eso es competitividad. ¿Qué mide un índice? Claro. Entonces, la competitividad es un constructo. No puedes medir la competitividad como una sola cosa, sino que la competitividad tiene que ver con todo un tema de entorno externo, de industria e interno. Entonces, para medir la competitividad, nosotros lo hacemos a través de un índice sintético, un índice que fue creado en 1969 por el Foro Económico Mundial, ¿cierto? Esta metodología se ha adaptado en múltiples países para hacer mediciones a nivel local. En Colombia, de hecho, desde el año 2018 se mide el índice departamental y el índice de ciudades capitales, ¿cierto? De competitividad del departamento y de las ciudades capitales. Hace unos días se presentaba también el índice de competitividad de ciudades, en el que Bucaramanga, área metropolitana, digamos que también tuvo algún retroceso. Y cuando sale este índice de competitividad municipal, que mide temas relacionados con infraestructura, con conectividad, con educación, con salud, con mercados de bienes y servicios, pero también con mercados financieros, que tiene que ver con medio ambiente y que tiene que ver con el desempeño institucional, Joana. Entonces, digamos que esa serie de 96 variables, duras todas, se sintetizan a través de esta metodología del Foro Económico Mundial para calcular un índice que está escalado entre 0 y 10, donde 0 es menor desempeño competitivo y 10 es mayor desempeño competitivo. Y en ese sentido, encontramos que Bucaramanga había sido, durante todos los años que hemos hecho la medición, las 5 ediciones anteriores de este índice, había sido la ciudad con mayor desempeño competitivo y este año queda como tercera. Y eso, digamos que tiene, más allá del tema, digamos, mediático que pueda generarse, tiene una explicación real. Y esa explicación real es que hay unos componentes, hay unas dimensiones en las que Bucaramanga ha perdido dinamismo
y que otras ciudades o que otros municipios vienen trabajando y tienen una marcha, digamos, a un ritmo más acelerado que el nuestro y por eso nos han sobrepasado en desempeño competitivo. No implica que sean economías más grandes o más complejas, significa que tienen una mayor capacidad para generar las condiciones a través de las cuales las empresas pueden crecer y las personas pueden mejorar su calidad de vida. En Bucaramanga eso está explicado por al menos 3 factores. Lo que tiene que ver con seguridad y justicia, Joana. Creo que las cifras, y pues las veíamos en el informe de calidad de vida que presentamos desde el programa Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Y es que ese aumento, digamos, de todo lo que tiene que ver con tasas de hurto a personas, a comercios y a vehículos, pues ha tenido, digamos, unos efectos que han hecho que sea menos atractivo Bucaramanga hoy. Es la realidad. Es decir, y es un tema en el que están trabajando pues las autoridades, que es un tema complejo y que por supuesto es un tema que afecta más a las ciudades más grandes, Joana. Es decir, en ese sentido pues ese fenómeno se va a ver un poco más en Bucaramanga y precisamente pues implica de alguna manera un palo en la rueda. Nosotros desarrollamos el año pasado un análisis para la ciudad de Bucaramanga únicamente y encontrábamos que el hurto le quita a Bucaramanga, es decir, por esa percepción de inseguridad que tienen los ciudadanos que hacen que no salgan a comer fuera, a comprar fuera, etcétera, eso le restó o le ha quitado el 3%, le quitó el 3% de las ventas de todas las empresas de Bucaramanga el año pasado. Y ese 3%, Joana, implica alrededor de 500.000 millones de pesos. Es decir, que estas tasas de hurto que tenemos no son solamente las personas afectadas porque están allí, es que también eso le resta dinamismo a la economía porque las empresas dejan de vender, ¿cierto? Eso de una parte. De otra parte, un tema que también ha afectado a Bucaramanga es lo que tiene que ver con movilidad, ¿cierto? Y finalmente, bueno, no es un secreto lo que sucede con la movilidad aquí, un aumento pues de la informal, del transporte informal y digamos que todo eso está relacionado con otro tema que también no le favoreció esta vez a Bucaramanga y es el componente ambiental. Digamos, algunos temas de riesgo de desastres y demás en la escarpa occidental, pero también una disminución de la cobertura de bosque, la cobertura vegetal de los cerros orientales, ¿cierto? Pero además también con calidad del agua y del aire, y la calidad del agua pues está influida por un tema que no es nuestro, pero que nos importa un montón y que tiene que ver con de dónde viene el agua que consumimos en el área metropolitana de Bucaramanga y un aumento de la minería legal y tradicional, pero que finalmente esos residuos pues están llegando al agua que consumimos en Bucaramanga. Entonces, digamos que eso tiene que ver allí. Y calidad del aire porque al tener una oferta, digamos, informal, Joana, no regulada, ¿cierto? Pues eso va a redundar en una mayor cantidad de vehículos, ¿cierto? En el parque automotor del área metropolitana, por ejemplo, de motocicletas. Eso además de generar caos vial, pues va a tener unas afectaciones al medio ambiente y a la seguridad. Entonces, es decir, no es un secreto que, digamos, esas actividades informales de transporte, en algunos casos, pues también están esas personas vinculadas a temas relacionados con hurtos y demás, ¿cierto? Y que esos vehículos, digamos, no cuenten seguramente con todos los documentos en regla y demás, entonces eso también va a estar relacionado con un tema de emisiones de partículas contaminantes al aire. Entonces, esos 3 componentes, lo que tiene que ver con seguridad, lo que tiene que ver con movilidad y lo que tiene que ver con medio ambiente, terminaron afectando bastante a Bucaramanga. Y una cuestión, digamos, importante que permitió que esa caída no fuese tan fuerte, la mencionabas incluso al principio de esta conversación, Joana, y tiene que ver con el valor agregado. Mira que una deuda que tenemos, de hecho en todos los 90 municipios que medimos, es el tema de valor agregado, es el componente en el que peor le va a todos los municipios, digamos, es en el que la calificación de 0 a 10 está por ahí en 4 o 5 en el máximo, pero el promedio es como de 2,5 y eso es muy bajo. Es decir, que nosotros tenemos una gran cantidad de empresas, tenemos un tejido empresarial, digamos, formal e informal, pero
lo que está sucediendo es que el valor agregado de esa producción está siendo bajo, Joana, es decir, implica necesariamente un fortalecimiento en materia de la sofisticación de nuestra oferta productiva. Eso hace que nuestras exportaciones, digamos que Santander siendo la cuarta economía más importante del país, seamos hoy los número 10, 12 en exportaciones. Entonces, eso está relacionado con que la complejidad de lo que estamos produciendo, digamos que está un poco elaborada. Entonces, sin embargo, en Bucaramanga lo que hemos visto es un aumento de ese valor agregado y en últimas lo que eso quiere decir es que de alguna manera estamos haciendo la tarea, es decir, que sí se está sofisticando nuestro aparato productivo, no al ritmo que quisiéramos, pero ese buen comportamiento del valor agregado terminó haciendo que la caída no fuese tan vertiginosa, porque te decía, esos tres componentes que han afectado a la dinámica de la competitividad en el área metropolitana, digamos que han tenido un efecto profundo, pero ese efecto ha sido paliado bastante bien por el valor agregado, que no es solamente para Bucaramanga municipio, sino para el área metropolitana en general. Bueno, Ismael, este es un tema que nos da para seguir conversando, es un tema amplio, la competitividad, como bien lo mencionaste, tiene que ver con todo un entorno de la ciudad, del área metropolitana de Bucaramanga, implica productividad, políticas, instituciones y yo quiero aprovechar para invitar a quienes hoy nos escuchan a consultar una columna de opinión que escribí para Vanguardia titulada Competir requiere estrategia. Y allí en esta columna presentaba cómo las ciudades que están por encima del área metropolitana de Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Tunja, Cali, Manizales, tienen secretarías de desarrollo económico que se están pensando el entorno económico y la competitividad en esos territorios. Bucaramanga hoy carece de esta institucionalidad, de una institucionalidad que coordine y articule todo el entorno económico, que sirva de puente entre el sector público, privado y académico. No tenemos una política pública de competitividad y productividad y eso también hace un vacío en el área metropolitana de Bucaramanga. El área tampoco se está pensando como un territorio integrado, ¿cierto? Como un área metropolitana integrada, sino que seguimos pensándonos de manera aislada y desarticulada en una economía que es metropolitana. Entonces aquí hay unos vacíos importantes de actuación y de liderazgo público que necesitamos subsanar y que desde instituciones como Cámara, como Bucaramanga Metropolitana, como Vamos, estamos dispuestos a aportar para que la ciudad pueda salir adelante y tener nosotros propuestas que hacer a la ciudad y en este caso una muy concreta como la que acabo de mencionar a propósito de una meta en el plan de desarrollo de la administración del alcalde Jaime Andrés Beltrán que tienen por meta realizar un documento que actualice y modernice la estructura administrativa de la alcaldía de Bucaramanga. Ojalá que, y esperamos, aquí se le dé una importancia muy grande a los temas económicos, porque lo que estamos viendo en esta conversación es que hay mucho por hacer desde todos los sectores, desde lo público, desde lo privado, desde la academia. Ismael, muchas gracias por esta conversación de verdad tan enriquecedora. Tenemos mucho por seguir trabajando articuladamente. La Cámara hace un papel muy importante en la región alrededor de todo lo empresarial, el fortalecimiento, capital humano, exportaciones, internacionalización. Bueno, hay un conjunto de servicios muy importantes que quiero invitar a quienes nos escuchan a acercarse a la Cámara de Comercio, a conocer y consultar estos servicios y a ti. De verdad, nuevamente agradecerte por el espacio, a quienes nos escuchan, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @BGA como vamos para más contenido sobre la calidad de vida en Bucaramanga y el área metropolitana. Mil gracias, Ismael, por tu presencia y por explicarnos y ayudarnos a comprender este entorno económico del área metropolitana. No, Joana, muchísimas gracias a ti de verdad por la invitación. Siempre es un honor compartir esos espacios, tener esas conversaciones de ciudad que son absolutamente importantes y que esperamos ojalá a partir de estos diagnósticos que tenemos, como el informe de calidad de vida, como el índice de competitividad municipal, como todos los informes sectoriales que nosotros publicamos desde Cámara y a través de todo ese trabajo que vienen desarrollando instituciones como ProSantander, como la misma Cámara de Comercio, todo eso llega a redundar en que las administraciones públicas
políticas hagan también su tarea. Se trata no de encontrar culpables, sino de poder unirnos en pro de el desarrollo económico y social del área metropolitana de Bucaramanga. Muchísimas gracias a ti, Joana. ¿Cómo vamos? Al aire. Un espacio semanal para explorar y aprender sobre la calidad de vida en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander. En cada episodio te traemos información, análisis y perspectivas sobre los temas que más impactan nuestra región. Como sabemos lo mucho que te importa tu ciudad, prepárate para descubrir cómo puedes ser parte activa de su desarrollo. ¿Cómo vamos al aire? Una coproducción de Bucaramanga Metropolitana ¿Cómo vamos? Y UNAP Radio. Los miércoles a las 11 de la mañana en unapradio.com y nuestras redes sociales.